La entrevista en Zona de Noticias. Tres de la tarde, 6 minutos. Bueno, se lo adelantábamos también al inicio, aquí en nuestro país, pues sí hay poca representación de las mujeres en el periodismo. A ver, vamos a también delegar en qué tipo de periodismo, ¿no? Si estamos reporteando, si estamos conduciendo, si estamos escribiendo, digo, porque también hay diferentes géneros, pero mire, solo el 5% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres. Vamos a entrarle al tema. Tengo en la línea telefónica a Lucero Hernández, investigador en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lucero, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, al igual que a tu auditorio. Muchas gracias. Oye, a ver, poníamos en contexto todo esto aquí en nuestro país y la poca representación. ¿Cómo comenzar a hablar y sobre todo cómo distinguir, ¿no? ¿En qué tipo de periodismo estamos hablando? Sí, con gusto. Gracias por este espacio. Te comentamos. Miren, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos dedicamos a investigar sobre la situación de la movilidad social y el acceso a igualdad de oportunidades entre los mexicanos. Y justo sobre este tema, pues revisamos la situación que enfrentan las mujeres, que se considera un sector vulnerable en México, porque sus condiciones de oportunidades son menores si las comparamos respecto a los hombres. Estudios que se han realizado en el CEI sobre el informe de movilidad social en México revela que una mujer que nació en condiciones de pobreza tiene menos probabilidades de escapar de la pobreza, es decir, de salir de la pobreza, a diferencia de un hombre. Los datos nos revelan que son 75 de cada 100 mujeres que nacen en la base de la escalera social en la condición de mayor pobreza, pues no logran superar esta condición. Ahora, esto va mucho más allá del tema de salir de la pobreza. Si nos vamos a revisar la situación de las mujeres en tema de ingresos y en tema de mercado laboral, pues los espacios que ocupan las mujeres mexicanas son de trabajos operativos o de menores ingresos y, por supuesto, de menor liderazgo o toma de decisiones. Y justo sobre este tema, Manuel, te comento, revisamos la situación de ciertos mercados laborales como los medios de comunicación, que es un sector laboral pues altamente marcado con prejuicios y estereotipos de género, porque las mujeres que trabajadoras de los medios, pero también periodistas, llegan a enfrentar segregación laboral, desigualdades salariales o violencia de género, que se ve reflejada pues en los espacios que ocupan, en la manera que dan coberturas de las noticias. Y justo sobre esto también te puedo comentar que es el proyecto de monitoreo global de medios, donde este es un proyecto a nivel mundial que en el caso de México lo realiza la agencia de noticias IMAC, que es especializada con perspectiva de género, y justo en el estudio más reciente es del año 2020, donde se revisaron más de 1,000 noticias publicadas en 54 medios mexicanos, y se encontró que en 46 de cada 100 noticias fueron escritas por mujeres. Estamos hablando de poco más de la mitad, tienen en su mayoría representación de hombres. También la información, es decir, mujeres periodistas, se encontró que 44 de cada 100 noticias fueron informadas por mujeres, es decir, 60% hombres. O, por ejemplo, cómo ocupan la narrativa, cómo están presentes en las narrativas de las noticias las mujeres, o si son consideradas fuentes de información, que tanto se buscan a hombres como fuentes, como especialistas, o a mujeres. Y en el caso de las mujeres se encontró que 24 de cada 100 noticias ocupan como una fuente a una mujer. Esto nos lleva a cuestionarnos de quién está posicionando la conversación pública en los temas de las mujeres, o cómo se está posicionando la conversación pública, y que incide de cierta manera pues en las narrativas que recibimos las personas que consumimos noticias, y de cierta manera la información nos lleva a una toma de decisiones de cómo pues quién realmente está liderando o definiendo las agencias, la agenda de noticias, cómo se está dirigiendo esta narrativa, quiénes estamos escuchando como voces principales de fuentes o especialistas. Todo esto incide, Manuel.
A ver, estamos hablando de oficios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, platicabas tú de las mujeres comunicadoras. Mira, aquí hay algunos datos para destacar. Esto fue noticias publicadas en el 2020, ya estamos en el 2024, pero bueno, seguramente irá variando, pero mínimo, ¿no? Dice 46 de cada 100 notas o noticias fueron escritas por mujeres. Sí. 24 de cada 100 tuvieron como fuente una experta mujer y solo 8 de cada 100 cuestionaron estereotipos de género. Lo que frega, ¿por qué crees que esté sucediendo todo este fenómeno? Digo, no nada más en el periodismo, sino a nivel general en cualquier oficio. Sí, justamente, Manuel. La verdad es que sí se ha avanzado. Por ejemplo, el estudio anterior a este proyecto de monitoreo global es de hace 5 años y se ha incrementado todos estos indicadores que nos acabas de compartir, pues sí se ha logrado incrementar la presencia de mujeres. Sin embargo, aún está por debajo del 50%. Y esto sucede realmente pues sabemos que México es un país donde aún la presencia machista pues sigue muy presente. Pero como comentaba, o sea, sí hemos logrado avances, aunque los avances pues vamos ahí a paso lento. Avance en el sentido de poder obtener espacios donde las mujeres ocupen estos espacios de liderazgo, de toma de decisión, que pueden coadyuvar a estas narrativas de información. Porque igual decimos, bueno, ¿y a mí en qué me sirve que las mujeres ocupen más espacios si realmente pues recibimos la información en general del periodismo? O sea, de manera indirecta sirve porque el consumo de la información, en primera accedemos a un derecho humano que es el derecho a la información. Pero ¿quién realmente está definiendo estas agendas de información, lo que se decide, qué se va a informar, cómo se va a informar, qué es sobre encima de qué? Y esta información que recibimos, pues nos sirve también para nuestra toma de decisiones. Uh-huh. Ahora, si escuchamos especialistas donde en su mayoría son hombres, pues hay pocas mujeres entonces que pensamos, que desde las niñas, ¿no? Que se piensa que pueden ocupar esos espacios para ser líderes de opinión o para ser especialistas cuando los periodistas los buscan para compartir el análisis de cierta información. Incluso en la cobertura de fuentes es muy visible. Por ejemplo, es muy común que en los medios de comunicación se designen a los hombres en fuentes como política, economía, energía o deportes. En cambio, a las mujeres se les asigna generalmente a fuentes donde se consideran blandas, Salud. como pueden ser salud, espectáculos, ¿no? O sondeos, turismo, moda, y entonces ya se les cataloga en ese tipo de fuentes, y es muy difícil, ¿no? Que pasen a otro tipo de fuentes más duras. Bueno, oye, es interesante. Y sabes que todo esto, Lucero, también proviene y nace desde que se elige la carrera de periodismo. Si tú ves en muchas de las universidades, pues es poco el índice de mujeres que elige estudiar periodismo, que por cierto, el periodismo aquí en nuestro país es uno de los ejercicios más riesgosos que hay en cuanto a profesión. Justamente, Manuel, la verdad es que la situación del periodismo, sabiendo que la situación de las mujeres es complicada, aún más sabiendo que el gremio está enfrentando uno de sus mayores situaciones complicadas, porque ya México es un país de riesgo para el periodismo por el número de asesinatos que se han presentado. Y bueno, comentarte que el panorama no es del todo negro, o sea, se buscan opciones, y sobre eso me gustaría comentarte a ti, a tu auditorio. Por ejemplo, la Fundación Gates, que lidera Billy Gates y su esposa Melinda Gates, y dieron un informe que se denomina Las perspectivas perdidas de las mujeres en las noticias, donde plantean 4 indicadores para motivar la igualdad de género en las organizaciones de noticias. Te las comparto, Manuel. La primera es diversidad de género. Cuestionarnos cuántas mujeres hay en la organización. Y ahí podrían darse cuenta si realmente tienen sobre representación de hombres por encima de mujeres o viceversa, pero identificar cómo está la diversidad de género en las redacciones. Número 2, la visibilidad de las mujeres en las noticias, de las noticias que generan, cuál es la proporción de las mujeres como expertas y fuentes de información. ¿Qué tanto se busca a una mujer como experta o como especialista? ¿No? Y incluso ya hay universidades que hacen un catálogo de mujeres como fuentes, porque como que siempre es muy común buscar a hombre. Número 3,
que las mujeres como protagonistas de las noticias, que tanto se da cobertura de los temas que visibilizan a las mujeres. Y esto ayudaría a que la narrativa en general de la población en general pues tenga una mayor sensibilidad sobre la situación de las mujeres y Claro. reducir un poco la presencia machista. Bueno, pues está muy interesante lo que nos platicas, Lucero.